hay 3 etapas del sistema financiero como eje de acumulación en el país. Quizás necesitaría otra ponencia para eso. Se reactivan las zonas francas de la industria maquiladora, pero siempre con ese carácter como de ensamblaje. El Estado en El Salvador sí, de alguna forma, sí se consolida su forma de Estado. Bueno, ahora se tratan de gobiernos civiles, se trata también de una democracia formal, un sistema político partidario, ¿verdad? Siguen este partido, el PCN, que es el partido de los militares, el PDC también, que es el Partido Demócrata Cristiano. Lo novedoso va a ser el Partido Arena, que es el que representa en buena medida la clase dominante salvadoreño, y el FMLN, que es la forma en cómo se institucionaliza en este marco de la democracia formal las organizaciones guerrilleras. Entonces, con el neoliberalismo se da en realidad una reducción del Estado, así como las grandes lecturas en América Latina se ven. Eso quizás quedaría un poco como hay matices. Sin embargo, sí hay cuestiones que son comunes al resto de países de América Latina, como las privatizaciones, el carácter más regresivo de los impuestos, en fin, ¿verdad? Aspectos todos que le restan recursos al Estado y que hace del endeudamiento externo principalmente su principal forma de financiarse. La retórica en esta etapa, para mí, neoliberal, es sumamente fuerte con la idea del Estado mínimo, y muchos de los tanques de pensamiento también económico hacen mucha referencia, es increíble, casi calcado, los preceptos del ofertismo. Es increíble cómo es la empresa privada lo único que puede regir la economía, el Estado no tiene nada que hacer, etcétera, etcétera. Esta es como una retórica bien importante y muy fuerte en El Salvador, pero si uno se va a los datos, en realidad en la práctica el Estado siempre mantuvo su función de garantizar la reproducción de la acumulación de capital mediante exoneraciones fiscales, mediante leyes especiales. En cuanto a la fuerza de trabajo, también condicionó para una mayor debilidad del sindicalismo, para acciones colectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si bien cuando uno ve las estadísticas de crecimiento económico en El Salvador, con la firma de los acuerdos de paz se ve como una especie de boom económico. Pero este boom económico del 92, 93 tiene su primer revés en 1996. Desde entonces no volvemos a tener esos niveles de crecimiento. Y bueno, uno se puede preguntar, y esa pregunta está un poquito adelantada, pero ¿cómo se sostiene entonces este modelo económico? Se sostiene definitivamente mediante la migración y las remesas, y eso también es otra especificidad que tiene El Salvador. Entonces, así a muy grosso modo, las administraciones de Arena, que como les mencionaba es el partido político que de alguna forma representa los intereses de la clase dominante en el país, lo que deja es una economía cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, las remesas, la principal fuente de divisas, es decir, la migración de alguna forma se convierte en una política también de atracción de divisas, veámoslo así muy duro. Un enorme proceso de apertura comercial, también nos deja, al igual que nuestro país, Ecuador, dolarizado, que eso prácticamente abandonamos la política monetaria, una política fiscal endeble que depende del endeudamiento y en conclusión una economía pequeña, abierta, altamente vulnerable a cualquier dinámica del comercio internacional, principalmente de Estados Unidos. Y es así entonces como en el 2007, a raíz de la crisis hipotecaria subprime, el impacto no fue inmediato, no fue por la vía financiera, sino más bien fue por los mecanismos de la economía real, sobre todo la dinámica del comercio internacional, la reducción de remesas y también la reducción, paralelamente a la reducción de la cooperación internacional, principalmente la proveniente de Europa, España, a raíz de la crisis. Entonces, ese es el contexto del gane del FMLN en el 2009. Es así como, esa idea de alternancia, ¿verdad? Es como llega al país, bajo esas condiciones. Y lo recibe con una tasa de crecimiento de menos 3.13%. El gane del FMLN representa una alianza política
cuyo candidato presidencial, Mauricio Funes, en su discurso de posesión, reiteró que sus referentes en el liderazgo eran dos, Barack Obama e Ignacio Lula da Silva. La cita fue: Obama probó que es posible reinventar la esperanza y Lula demostró que se puede ser gobierno popular, democrático, con economía fuerte y distributiva y distribución justa de la riqueza. Eso también, este gobierno, este primer periodo, nominado el gobierno de transición, si algo tiene de diferencia con respecto a países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, es que no lo respalda una constituyente, sino más bien a raíz, en el contexto de esta alianza también, es que el país no cierra las puertas, ni mucho menos a las instancias multilaterales, pero sí se da un acercamiento bastante interesante con CEPAL. El gobierno sí abre la puerta a CEPAL y en ese sentido entonces uno creería que por lo menos el neoestructuralismo, el neodesarrollismo, algo de eso quedó, pero yo creo que más que eso, lo que adopta es todas las políticas de protección social. Por ahí es más que todo que se enfoca. No hubieron despidos masivos, como Argentina nos enseña luces, sino que muchos de los funcionarios mantuvieron sus mismos cargos. Como les menciono, la política social quizás ha sido lo más predominante, ¿verdad? La reforma de salud, avances en el tema de vivienda, políticas focalizadas hacia mujeres, políticas, paquetes escolares, pensiones básicas de la tercera edad, se reconoce el abandono del campo, etcétera, etcétera, etcétera. También hay avances en cuanto a obras públicas. Bueno, es increíble que o sea, todavía en el periodo anterior había escándalos de peculado, tal cual, de que se robaban los proyectos de infraestructura vial. Eso, ¿cómo se llama? Esto digamos, de alguna forma, la gestión pública de este gobierno lo corrige bastante. También hay avances, por ejemplo, con el tema de protección civil, que eso pareciera como muy insignificante, pero en la práctica sí, eso salva muchas vidas. Otra cosa importante que pasa en esta primera administración es que se decreta la prohibición de la explotación minera metálica. Hay una especie de regulación también de los precios de la canasta básica. Y una cosa bien particular, considero yo, es que en este periodo se reactivan estas salas del órgano de justicia, principalmente la sala de lo constitucional. Y esta sala de lo constitucional se va a inaugurar esta nueva práctica, porque antes había sido muy silenciado, durante los gobiernos de Arena prácticamente nunca se escuchó, y se inaugura su proceder a partir de declarar inconstitucional la partida secreta de la presidencia. Y estos eran unos fondos de los cuales disponían para saldar algunas cuentas. Ese es entonces el primer gobierno de izquierda progresista en el país. El segundo gobierno es el gobierno de Sánchez Serén del 2014 al 2009 y este es considerado el verdadero, el gobierno del cambio. Su ejercicio político lo ha hecho mucho en alianza con una fracción del Partido Arena. Sin los votos de esto hubiera sido prácticamente imposible, prácticamente nada. Y lo importante también de este periodo es que aquí hemos visto con mayor fuerza la Sala de lo Constitucional, que prácticamente declara inconstitucional muchas cosas, entre ellas el presupuesto nacional, el presupuesto de la nación, las donaciones, préstamos preaprobados, ordena austeridad, etcétera, etcétera. En ese sentido, es bien curioso ver que de alguna forma el sistema político está rompiendo muchísimo esa trayectoria presidencialista porque la Sala de lo Constitucional sí ha logrado detener varios procesos. Quizás este gobierno quizás lo que yo enfatizaría más es que las políticas sociales las han logrado transformar en leyes. Eso que considero bien importante, que el decreto de prohibición de minería metálica se convirtió en ley. Por ley en El Salvador no se puede explotar minería metálica, lo cual esto ya nos ahorra muchísimos conflictos, del cual también se caracteriza América Latina como tal. Se ha continuado una cierta, sí hay
cierta consolidación de los avances, sobre todo de la reforma de salud, que lo que significa esto es un mayor acceso a salud, etcétera, etcétera. Hay una especie de regulación de precios en los medicamentos, hay una promoción también de energías renovables. A mí esto, créanme que me ha llamado muchísimo la atención, pero cuando uno revisa ya los proyectos se da cuenta que en realidad no llegan a superar tampoco la trayectoria ni la lógica de cómo captar esta inversión extranjera directa. Son proyectos que ya vienen muy claros, por ejemplo, el de gas natural, el proyecto de Shell, y El Salvador en realidad lo que está dando es el territorio, la institucionalidad para que se lleve a cabo, sigue dando exoneraciones fiscales, etcétera, etcétera. Lo mismo para la energía solar y para la energía eólica. Entonces, del legado del neoliberalismo en estos gobiernos, considero que se continúa con la lógica de la integración económica. Han continuado las firmas de tratados con potencias exportadoras, por ejemplo, el acuerdo de asociación con Europa. El Salvador también en estos periodos ha asistido como observador de la Alianza del Pacífico. Bueno, por suerte ahí que Donald Trump también fue lo primero que dijo que ya no. El Estado no ha perdido en ningún momento su función de garantizar la reproducción de la acumulación de capital, siempre con exoneraciones fiscales, libre transferencia y repatriación de utilidades, trato de nacional y no discriminatorio de inversionista extranjero, derechos de propiedad, etc. El Estado también sigue sin recursos, financiado con deuda. Ahora quizás la diferencia es que se lleva a cabo bajo una fuerte disputa de la idea del despilfarro, de la austeridad, etc. Entonces ya para terminar, porque se me acabó el tiempo, ¿qué considero yo que ha pasado con El Salvador y con su horizonte de desarrollo? El Salvador no se ha salido del guión, para mí. Hemos seguido la trayectoria de alguna forma bastante clara de lo que determinan las agencias de desarrollo, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo del Milenio, el ODM y de los asocios públicos y privados. Sobre todo con este último, que es el mecanismo entre que el sector privado y el Estado van a garantizar servicios públicos, es que Estados Unidos lo ha condicionado a partir del CAFTA, por ejemplo. Otra cosa importante es que la reducción de la pobreza, los aumentos en los deciles más bajos, se ha llevado a cabo por medio de políticas redistributivas que garantizan el consumo, no tanto así por un aumento o un esfuerzo de inserción productiva, por ejemplo. También considero importante que, como al final no nos hemos salido del todo del guión, es por eso que ni vemos golpes de Estado del estilo de Honduras y tampoco vemos revueltas populares como en el caso de Guatemala. Creo que eso también es otro punto en particular, ¿verdad? Pongo aquí populares un poco porque cuando uno ve la embajada americana también uno se queda ahí un poquito asustado con el tema de popular. Y bueno, la idea de desarrollo sigue sin priorizar la escala nacional, sigue sin priorizar el mercado interno. Y también otro considerable aspecto, ¿verdad?, de El Salvador es que la violencia, ¿verdad?, persiste en la idea de los planos de mano dura, con un proceso fuerte de militarización de la seguridad pública. Y bueno, aquí traía un par de grafiquitos nada más del crecimiento económico. Somos el que menos crece en Centroamérica, somos el que menos formación bruta de capital tenemos. La apertura comercial bueno, está por arriba del 60%. Se explica en su mayoría por las importaciones. También en cuanto a la oferta global disponible, las importaciones van ganando un terreno importante con respecto a la producción nacional. Los flujos de inversión extranjera directa también somos los que menos inversión extranjera directa captamos de Centroamérica. Y lo que les comentaba es que, ¿verdad?, las remesas familiares al final es algo de un enorme peso y una enorme trascendencia para la economía, a tal punto que representa la principal divisa que genera El Salvador. Y bueno. Gracias, Melissa. Siguiendo con esta jornada de trabajo, vamos a cederle el turno a la doctora Alicia Girón. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene estudios de maestría y doctorado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Bueno, perdón porque estoy un poco afónica, pero voy a hacer un esfuerzo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Me ha dado mucho gusto oír a Melissa, a Santiago, a Andrés y a Mónica, porque me recordaron mis clases de desarrollo económico, pero de los 70s, cuando yo inicié mi carrera de economía en la entonces Escuela de Economía, y que después, cuando me recibí, ya era Facultad de Economía, precisamente con el licenciado aquí, el papá de Ana Esther Ceseña, que andaba por ahí, ya no la veo, pero que bueno, fue un momento muy interesante, los 70s, porque cuando yo entré, una de las cosas que se comentaba constantemente era la caída del capitalismo. Entonces yo siempre decía, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? Que eso de esa metáfora de que constantemente estaba a punto de caerse el capitalismo, y conforme he ido avanzando, ¿verdad? Después de casi 40 años de haber iniciado la carrera, pues yo cuestiono lo que de alguna manera señaló Santiago y Mónica en torno a lo que es el desarrollo económico. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo entiendo yo el desarrollo económico? Porque efectivamente lo podemos entender desde la perspectiva del pensamiento latinoamericano, de toda la obra que está desde Prebisch, Celso Furtado, la CEPAL y la corriente dependentista. Pero cuando comparamos estos países con los modelos económicos de Japón, de Corea, incluso de China e incluso de España, ¿qué es lo que podemos descubrir? Que son principalmente esas y aquí un poco traería yo la categoría esta de Gramsci, de bloque hegemónico, porque precisamente la forma en que se ha dado este desarrollo de estos países, y de ser países con crecimiento sostenido y países donde han procurado cada vez más una clase media, lo que he observado es que es esa relación tan estrecha entre empresas y grandes corporativos que vienen desde muchos años atrás, formados, si quieren, por la cultura, o fortalecidos incluso por el propio, por las propias inversiones y por un proyecto político de los Estados Unidos, sobre todo haciendo referencia a Japón, Corea y la propia Europa en la posguerra, donde las empresas vienen a ser fundamentales en decisiones con los gobiernos. Y aquí es donde las élites gubernamentales y las capas empresariales tienen una relación muy estrecha, pero con un objetivo común, que fue el Estado benefactor. El Estado benefactor, yo creo que es una gran enseñanza, porque más allá de la procuración de una clase media, también dio pie a lo que yo diría, a la creación de empleo, generación de mayores ingresos, mayores consumos, mayor igualdad y sobre todo rentabilidad. Entonces, ¿cómo vemos estos países? O sea, ¿qué es lo que pasa en América Latina? Efectivamente, como lo dijo Santiago, Mónica, Andrés, o sea, hay un proceso, o sea, el modelo que más o menos iba, ¿verdad? El modelo cepalino de un proyecto de industrialización, viene una crisis muy fuerte, que es finales de los 60s y 70s, y con Sincel, yo diría, con Sincel se desestructura todo ese modelo de desarrollo latinoamericano, y no hubo la capacidad ni por parte de los estados ni por parte de las élites gubernamentales de recrear ese mercado interno. O sea, se nos fue realmente de las manos cómo reconstruirlo, o sea, cómo reconstruir modelos de clases medias, de mayor equidad, de mejores ingresos, de una mejor distribución y sobre todo de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, que son ejes centrales del desarrollo económico. Por supuesto que aquí hay muchas teorías, o sea,
por ejemplo, Amartya Sen, que es de alguna manera el que reordena, o más bien tiene, Amartya Sen da los lineamientos para todo lo que es el PNUD, ¿verdad? Y los objetivos del milenio, que incluso todavía siguen vigentes en los objetivos del desarrollo. Pero cuando Melissa decía esto de los objetivos del desarrollo y los APP, o sea, mi pregunta sería, bueno, ¿con qué empresas puede el Estado seguir si ni siquiera las empresas ni siquiera hay empresas, o sea, empresas de capital nacional? Por ejemplo, ayer, lo cual es impactante para los que ya pasamos más allá del medio siglo, ver cómo las gasolinerías en México van cambiando de logos, pues es muy, o sea, es muy, nos confrontan muchísimo. O sea, no solamente perdimos nuestros bancos, estamos perdiendo logos que eran muy nuestros y que realmente estamos viviendo en cambios muy rápidos, porque son cambios que vienen desde el fin del ciclo, diríamos, keynesiano o post-keynesiano. Entonces, uno de mis principales cuestionamientos es si deberíamos de seguir utilizando este pensamiento económico latinoamericano para poder entender la situación actual. Esto ha sido una discusión muy fuerte con Mónica, porque Mónica quiere seguir estudiando la economía a través del pensamiento de Prebisch y de Celso Furtado, pero desgraciadamente uno de los factores que no vieron fue la posición del Banco Central, la posición de creación del dinero a través de la emisión monetaria y sobre todo del gasto público, que si bien se retoma por estos gobiernos, por ejemplo, el proyecto de Evo Morales, de Correa, que son fundamentales y son una gran lección para América Latina, pues pudieron surgir a través de una vía democrática, que eso es muy importante. A través del voto popular surgen estos gobiernos, como también surge el gobierno de Lula, de Kirchner, ¿verdad? Y que, bueno, lamentablemente en México no se da, pero que se da en otros países, esas luchas por tener gobiernos con políticas de carácter social. Y esto se da precisamente, y ahí es donde hay que ver por qué se dan. Porque esta inserción que incluso Mariatti que toma en los 7 ensayos, esta inserción de los países latinoamericanos a los circuitos productivos y financieros a nivel internacional, pues realmente son los modelos que tenemos. Entonces, conforme, o sea, se dan estos gobiernos, los llamados pink government, ¿verdad? Como lo señaló el Financial Times, todos estos países de pink, ¿verdad? De color de rosa, pues se dan precisamente por una insatisfacción, por ese consenso de Washington que llegó a tal grado a crear demandas, ¿verdad?, de mejorar la situación, y que estos gobiernos, cuando llegan vía democrática, permiten, ¿verdad?, que se hagan ajustes. Pero además hay algo que es muy importante. Se permite gracias porque los commodities, principalmente los productos de exportación de estos países, permiten, ¿verdad?, ampliar el gasto público y el gasto social. Entonces, esto da una característica muy interesante, porque en el momento en que se viene la crisis, y esto es algo que me da la impresión que no se ve mucho en el pensamiento económico latinoamericano tradicional, o sea, no se dan cuenta. Entonces, la crisis automáticamente, y desde antes que empiezan, porque son los 70 cuando empiezan todos los programas de ajuste estructural, y ahora, no, se llamaban de estabilización, los llamados políticas de estabilización implementadas por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy se llaman de austeridad, pero es una austeridad pues mal entendida, porque definitivamente el hecho de responder a los intereses de los mercados financieros, el hecho de responder
a los fondos que son los que están dando el dinero para las empresas, para las privatizaciones de las empresas, ¿verdad? Pues realmente no garantiza una rentabilidad resultado del proceso de producción. O sea, son rentabilidades que se dan con una austeridad total, estos nuevos cambios de Moreno, esta Dilma, etcétera, el Temer, Macri y todo eso, a lo que están respondiendo es principalmente a facilitar la rentabilidad de los grandes corporativos. Y ahí es donde, ¿verdad?, tendríamos que ver el desarrollo económico a través de un pensamiento muy diferente al pensamiento de la década de los 60s y 70s, ¿no? Yo recuerdo en las clases, incluso aquí como al hacer mi servicio social aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, estoy hablando de principios de los 70s, ¿verdad?, cómo se hablaba de que la inversión extranjera era mala, la inversión extranjera directa era muy mala. Y entonces